Imagine una imagen que no debería existir. Una pintura creada sin pinceles, sin pigmentos conocidos e impresa sobre tela que debería haberse desintegrado hace siglos. Ahora, imagina que esa misma imagen contiene detalles tan microscópicos que solo la tecnología moderna puede revelar, como figuras humanas reflejadas en tus ojos, capturando un momento milagroso congelado en el tiempo. Pero esto es solo el comienzo. En este video descubrirás los misterios más sorprendentes de la Virgen de Guadalupe, secretos que la ciencia no puede explicar y que cambiarán por completo tu forma de ver uno de los íconos más grandes del mundo. ¿Estás listo para desentrañar este enigma que desafía la historia, la cultura y la lógica misma? Quédate hasta el final y prepárate para ser impactado. Imagínese un frío día de diciembre de 1531. Un humilde indígena camina por los campos secos cerca de Tepeyac, México, cuando sucede algo sorprendente. Una figura radiante, envuelta en una luz celestial, aparece ante él. Ella se presenta como la Virgen María y le pide que lleve un mensaje al obispo de la ciudad. Pero, ¿cómo podría un hombre sencillo, desacreditado por la sociedad de la época, convencer a una autoridad religiosa de tal revelación? Esta historia, que muchos consideran el punto de partida de uno de los mayores iconos espirituales del mundo, está llena de misterios inexplicables. ¿Sabías, por ejemplo, que los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe reflejan figuras humanas, como si fueran capturas fotográficas de un hecho histórico? ¿O que el manto, hecho de fibra natural, que debería haberse deteriorado en unas pocas décadas, ha permanecido intacto durante casi 500 años? ¿Qué hace que esta narrativa sea tan poderosa? No es solo una cuestión de fe, sino también de ciencia, cultura e identidad. En este itinerario desvelaremos 25 fascinantes misterios sobre la Virgen de Guadalupe, explorando la intersección entre lo inexplicable y lo extraordinario. Prepárese para descubrir cómo esta figura trasciende el tiempo, conecta generaciones y culturas, y por qué continúa desafiando a los científicos e inspirando a millones de personas en todo el mundo. La historia de la Virgen de Guadalupe no es solo un relato de apariciones divinas, es un hito en la espiritualidad y la cultura mexicana que trasciende generaciones. Desde su primera aparición en 1531, la Virgen se ha convertido en un símbolo de devoción, unidad e identidad para millones de personas. Exploremos cómo consolidó este rol, vinculando espiritualidad e historia de una manera única. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un humilde indígena convertido al cristianismo, tuvo su primer encuentro con la Virgen María en el monte Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Ella le pidió que llevara un mensaje al obispo local, solicitando que se construyera un templo en su honor. Al principio, el obispo Juan de Zumárraga se mostró escéptico y exigió pruebas del milagro. En los días siguientes, la Virgen se apareció a Juan Diego 3 veces más. En su última aparición, el 12 de diciembre, encargó a Juan Diego que recogiera flores en la cima de la montaña, algo poco probable para la época, ya que era invierno y el terreno era árido. Así lo hizo y encontró rosas frescas que llevaba en su tilma, una capa hecha de fibras naturales. Cuando entregó las flores al obispo, la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció milagrosamente impresa en la tela. Este momento se considera el punto de partida de una de las mayores devociones religiosas de la historia. La aparición de la Virgen de Guadalupe tuvo un profundo impacto en el proceso de evangelización en México que había comenzado en la década de 1520 después de la conquista española. La imagen unió elementos del cristianismo
y las tradiciones indígenas, creando un punto de convergencia entre las dos culturas. La elección del monte Tepeyac no fue aleatoria. Los historiadores señalan que el lugar fue anteriormente un centro de culto a la diosa Tonantzin, vinculada a la fertilidad y la tierra. Al asociar a la Virgen con un lugar sagrado para los indígenas, la narrativa reforzó el sincretismo religioso, facilitando la aceptación del cristianismo entre los pueblos originarios. Además, los elementos de la imagen de la Virgen contienen un simbolismo que resuena profundamente con la espiritualidad indígena. El manto turquesa, por ejemplo, se asociaba con la realeza divina en las culturas prehispánicas. La flor de 4 pétalos en el vientre de la Virgen simboliza el Nahui Ollin, o el centro del universo en la cosmología azteca, un poderoso símbolo de vida y creación. Aunque la devoción se inició en 1531, fue recién en el siglo XVII que se consolidó como uno de los principales cultos en México. En 1649, el sacerdote Luis Lasso de la Vega publicó la Nican Mopohua, un texto en náhuatl que narra las apariciones de Juan Diego y refuerza la autenticidad del milagro. Este documento fue crucial para establecer la historia como una tradición religiosa oficial. En 1754, el Papa Benedicto XIV reconoció formalmente a la Virgen de Guadalupe como patrona de México, consolidando su estatus en la Iglesia Católica. A partir de entonces, su culto se expandió, atrayendo a millones de creyentes al santuario de Guadalupe en el monte Tepeyac, que se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. Durante siglos, Juan Diego fue un símbolo de fe y humildad para los mexicanos. Sin embargo, su historicidad ha sido objeto de debate. No fue hasta el siglo XX que estudios detallados proporcionaron pruebas suficientes para que fuera canonizado. En 2002, el Papa Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego, reconociendo oficialmente su papel en la difusión de la fe cristiana en México. La canonización no fue solo un hito religioso, sino también cultural, ya que destacó la importancia de las raíces indígenas en el cristianismo mexicano. Este reconocimiento reforzó la idea de que la fe trasciende las barreras sociales y une a personas de diferentes orígenes. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es solo una representación artística, lleva mensajes espirituales profundos que resuenan tanto con la teología cristiana como con las tradiciones indígenas. Postura y expresión facial. La Virgen está representada con la cabeza ligeramente inclinada, simbolizando la humildad y la sumisión a la voluntad divina. Su expresión serena transmite paz y compasión, atributos que refuerzan su imagen de madre espiritual. Las estrellas en el manto. Las estrellas del manto de la Virgen no son aleatorias. Estudios astronómicos indican que corresponden al cielo visible en México en diciembre de 1531. Esto refuerza la idea de que la imagen es una conexión directa entre lo divino y lo terrenal. Color de piel. La piel oscura de la Virgen suele interpretarse como un símbolo de mestizaje, representando la unión de las culturas indígena y europea. Esta característica lo convierte en un símbolo universal de inclusión y reconciliación. La luna debajo de tus pies. En la iconografía cristiana, la luna simboliza a menudo el mal o el paganismo, y la Virgen aparece triunfante sobre ella. Esto refleja la victoria de la fe cristiana sobre las creencias antiguas, pero también puede verse como un gesto de respeto por las tradiciones indígenas. Hoy, la Virgen de Guadalupe es más que un ícono religioso. Ella es un símbolo nacional y cultural de México. Se estima que, cada año, alrededor de 20 millones de personas visitan el santuario de Guadalupe,
de los cuales 5 millones se concentran el 12 de diciembre, fecha de la última aparición. Esta devoción continua demuestra el poder de su mensaje y su capacidad para unir a personas de diferentes orígenes y creencias. Además, la Virgen de Guadalupe trascendió fronteras. Es venerada por las comunidades mexicanas de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde es un símbolo de identidad de la diáspora latina. La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo religioso, representa el corazón de la identidad mexicana. Su historia y significado impregnan la cultura, la historia y la evolución social de México, convirtiéndolo en un ícono atemporal. Desde sus primeras apariciones en el siglo XVI hasta su influencia actual, la Virgen refleja la compleja fusión de tradiciones indígenas y europeas. Esta sección examina cómo su figura dio forma a la cultura mexicana y continúa inspirando a millones. En el contexto de la conquista española, México vivía un período de intensa transformación. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, los colonizadores buscaron imponer la religión católica a las poblaciones indígenas, a menudo suprimiendo las creencias y prácticas locales. En este escenario, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 en el Monte Tepeyac fue vista como un evento estratégico y profundamente significativo. Antes de la llegada de los españoles, el Tepeyac estaba asociado a la diosa Tonantzin, figura materna venerada por los indígenas y vinculada a la fertilidad y la protección. Al elegir este lugar para sus apariciones, la Virgen rápidamente se asoció con esta deidad indígena, creando un puente cultural que ayudó a suavizar el impacto de la evangelización. Esta conexión estratégica convirtió a la Virgen de Guadalupe en un símbolo que trascendió el cristianismo, sirviendo de vínculo entre dos mundos en conflicto. La propia imagen de la Virgen incorpora elementos indígenas que resuenan profundamente con las tradiciones locales. El manto turquesa y la túnica rosa, por ejemplo, eran colores reservados a la realeza en las culturas mesoamericanas, mientras que elementos naturales, como las flores y la luna bajo sus pies, hacen referencia a símbolos de la vida y espiritualidad prehispánica. Uno de los aspectos más notables de la Virgen de Guadalupe es su piel oscura, que la distingue de otras representaciones marianas europeas. Esta característica la hizo especialmente significativa para los indígenas y mestizos, que vieron en ella una figura que reflejaba su propia identidad. El concepto de mestizaje, mezcla de razas, se volvió fundamental para la cultura mexicana, especialmente después de la independencia del país en 1821. La Virgen de Guadalupe simboliza esta unión, representando la fusión de las culturas europea e indígena. Su piel oscura fue interpretada como un signo de inclusión, una afirmación de que todos, independientemente de su origen, tienen un lugar bajo su protección. Durante el siglo XIX, el culto a la Virgen también se convirtió en símbolo de resistencia. Durante la Guerra de Independencia, el líder revolucionario Miguel Hidalgo utilizó la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte, uniendo a diferentes grupos bajo su bandera y transformándola en un emblema de la lucha por la libertad. A medida que México evolucionó, la Virgen de Guadalupe permaneció en el centro de su identidad cultural. Su presencia es especialmente fuerte durante las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, fecha que marca su última aparición ante Juan Diego. Esta celebración es una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo y atrae a millones de peregrinos al santuario de Guadalupe. Además, la Virgen jugó un papel esencial en la configuración de la identidad colectiva de México.
Durante la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, fue nuevamente adoptado como símbolo de unidad, especialmente entre campesinos y trabajadores que buscaban justicia social. Su imagen era un recordatorio de que la fe y la cultura estaban intrínsecamente ligadas a la lucha por la igualdad y los derechos humanos. A pesar de su relevancia cultural, la historia de la Virgen de Guadalupe también está rodeada de controversia. Muchos historiadores cuestionan la veracidad de las apariciones y la existencia de Juan Diego. Los documentos del obispo Juan de Zumárraga, por ejemplo, no mencionan el milagro de la tilma, y algunos análisis sugieren que la historia fue creada para facilitar la evangelización y consolidar el dominio español. Otro ámbito de debate tiene que ver con el origen de la palabra Guadalupe. Algunos estudiosos creen que deriva del árabe Valle al-Lub, río de lobos, en referencia a la Virgen española de Guadalupe, mientras que otros sugieren que la palabra fue adaptada de un término náhuatl, que significa el que aplasta a la serpiente. Ambas interpretaciones refuerzan la idea del sincretismo, destacando cómo diferentes culturas contribuyeron al desarrollo del culto. Si has llegado hasta aquí, estás disfrutando este vídeo y sientes que aporta valor a tu viaje espiritual, apoye nuestro contenido con un súper agradecimiento. Tú haces toda la diferencia. Si te gusta lo que creamos y quieres ver más, tu ayuda es esencial para que podamos seguir produciendo contenido increíble que inspira y transforma. Haga clic en el botón Super Gracias a continuación y muestre su apoyo. Cada aporte es un poderoso incentivo para que sigamos trayendo reflexiones, enseñanzas y videos exclusivos. Juntos podemos llegar aún más lejos. Gracias por ser parte de este viaje y por hacer posible nuestro trabajo. Además de su importancia espiritual, la Virgen de Guadalupe es un ícono cultural ampliamente representado en el arte, la música y la literatura. Su imagen está presente en murales, pinturas y esculturas, muchas veces asociadas a temas de resistencia, fe e identidad. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo incorporaron a la Virgen en sus obras, destacando su papel como símbolo de unidad y fuerza. En las comunidades mexicanas, tanto en México como en la diáspora, se suele utilizar como emblema de esperanza y protección, apareciendo en tatuajes, vestimenta e incluso manifestaciones políticas. Hoy, la Virgen de Guadalupe sigue siendo una figura central en la vida de los mexicanos y de muchas comunidades latinas en todo el mundo. Su impacto va más allá de la religión y abarca cuestiones sociales y culturales. Se la ve como una madre protectora que acoge a todos bajo su manto, especialmente a los marginados. Se estima que más de 20 millones de personas visitan anualmente el santuario de Guadalupe, lo que lo convierte en el lugar de peregrinación más visitado del continente americano. La celebración del 12 de diciembre atrae a alrededor de 5 millones de creyentes, lo que pone de relieve la fuerza de su devoción. La imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa en el manto de Juan Diego en 1531, ha desafiado a científicos y eruditos durante siglos. Su origen inexplicable, sus intrincados detalles y la preservación casi milagrosa de su composición siguen provocando debate. Esta parte del guión explora los principales misterios que rodean a esta reliquia, analizando descubrimientos científicos e interpretaciones que intrigan tanto a creyentes como a escépticos. Uno de los aspectos más desconcertantes es la durabilidad del tejido sobre el que está impresa la imagen. La tilma de Juan Diego está hecha de fibra de agave, un material extremadamente frágil que normalmente se descompone en menos de 20 años. Sin embargo, esta pieza específica ha permanecido prácticamente intacta durante casi 500 años, a pesar de la exposición constante a la luz, la humedad e incluso al fuego.
En 1785, un accidente con ácido nítrico dañó parte de la tilma, pero, sorprendentemente, la imagen no resultó afectada. Más recientemente, en 1921, un ataque con dinamita dentro de la Basílica de Guadalupe causó daños al altar, pero el manto quedó ileso, al igual que los objetos cercanos a él. Estos sucesos siguen alimentando la creencia de que la tilma está protegida por fuerzas divinas. Los estudios sobre la imagen han revelado características que desafían las explicaciones convencionales. Los expertos que examinaron el manto descubrieron que la pintura no presenta rastros de pincel ni de ningún otro método tradicional de aplicación. Además, no se identificó ningún pigmento conocido y la coloración parece ser parte integral de las fibras, como si estuviera incrustada en el material. En 1936, el químico Richard Kuhn, ganador del Premio Nobel, analizó muestras de tilma y concluyó que no había evidencia de pigmentos naturales o artificiales. Este descubrimiento reforzó la idea de que la imagen puede tener un origen no convencional, algo que trasciende el conocimiento humano. Uno de los aspectos más fascinantes y debatidos son los ojos de la imagen de la Virgen. En 1951, Carlos Salinas Chávez, utilizando una simple lupa, informó haber identificado figuras humanas reflejadas en los ojos de la Virgen. Décadas más tarde, con el avance de la tecnología, estudios más detallados arrojaron revelaciones impresionantes. El ingeniero peruano José Aste Tonsman analizó los ojos mediante tecnología de escaneo y amplió la imagen miles de veces. Identificó el reflejo de varias figuras humanas en los dos ojos, sugiriendo que la escena de la revelación al obispo Juan de Zumárraga quedó captada en los ojos de la Virgen, como si funcionaran como cámaras naturales. Según Tonsman, incluso es posible observar la presencia de Juan Diego y otras personas presentes en el momento del milagro. Además, los ojos exhiben un fenómeno conocido como reflejo de Purkinje-Sanson, un efecto natural que se encuentra en los ojos humanos, lo que indica una precisión anatómica inusual para una obra creada por manos humanas. Otro misterio intrigante tiene que ver con las estrellas presentes en el manto de la Virgen. Las investigaciones indican que las constelaciones representadas en la imagen corresponden al cielo visible en la Ciudad de México en diciembre de 1531, fecha de las apariciones. Más que simplemente decorativas, estas estrellas parecen haber sido colocadas con precisión, lo que refleja un conocimiento astronómico avanzado. Además, algunos estudiosos creen que el patrón de estrellas puede contener mensajes ocultos. Por ejemplo, están alineados para representar un mapa del cielo invertido, como si se vieran desde la perspectiva del cielo mirando hacia la tierra. Esta inversión fue interpretada como una invitación a la contemplación espiritual y a la conexión entre lo divino y lo humano. Aunque la ciencia ha aportado datos importantes, muchos de los aspectos de la imagen se interpretan a través de simbolismos religiosos y culturales. La flor de 4 pétalos en el vientre de la Virgen, conocida como Nahui Ollin, simboliza el centro del universo en la cosmología azteca. Esto puede verse como un signo de vida, creación y armonía. Otro elemento significativo es el color de la piel de la Virgen, que tiene un tono oscuro. Este detalle fue ampliamente interpretado como un reflejo de la diversidad racial y cultural de México, destacando a la Virgen como figura de inclusión y unidad. Su postura, con la cabeza ligeramente inclinada, transmite humildad y compasión, reforzando su papel de madre protectora.
A pesar de innumerables relatos de milagros y análisis científicos, hay escépticos que sostienen que la imagen es una obra de arte creada para fortalecer el proceso de evangelización. Algunos expertos sugieren que la tilma fue pintada por artistas locales bajo la supervisión de misioneros españoles. El reconocido historiador Edmundo O'Gorman, por ejemplo, cuestionó la falta de documentos contemporáneos que mencionen el milagro. Además, análisis recientes sugieren que ciertos detalles de la imagen, como los rasgos faciales de la Virgen, pueden haber sido influenciados por estilos artísticos renacentistas, lo que refuerza la hipótesis de un origen humano. A pesar de las controversias, la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue siendo un misterio que inspira fe y curiosidad. Los científicos y estudiosos siguen intrigados por la inexplicable composición de la imagen, mientras millones de creyentes ven en ella una prueba tangible de la intervención divina. El impacto de la Virgen trasciende la religión, influyendo en la cultura, el arte y la ciencia. Su capacidad para seguir siendo relevante en una era de descubrimientos tecnológicos y avances científicos refleja su profunda conexión con las aspiraciones humanas de respuestas sobre lo espiritual y lo inexplicable. Los misterios científicos e interpretativos que rodean a la Virgen de Guadalupe son tan fascinantes como la historia de su aparición. Ya sea analizando los ojos, la composición única de la tilma o la disposición simbólica de las estrellas, la imagen desafía las explicaciones convencionales. Para los creyentes, es un testimonio de la presencia divina. Para los escépticos, un enigma que aún se resiste a las herramientas de la ciencia moderna. El hecho es que la Virgen de Guadalupe continúa inspirando e intrigando, manteniendo su lugar como uno de los íconos más grandes del mundo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. De hecho, hemos separado 2 videos más especialmente seleccionados para ti aquí mismo en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.